Hola a todos y bienvenidos al podcast Bohemio, la escena nocturna de Lima al alcance de tu mano. Yo soy Emma Romero y hoy nos acompaña Carlos López Rentería, actor, dramaturgo, director de teatro y creador de la obra más traumática de toda mi vida, Horizonte de Evento. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, aprovecho para pedir disculpas por el trauma de Horizonte, pero nunca es tarde para pedir perdón. Mira, antes de ir al tema que quería tocar hoy, era específicamente de extravagancia oral, que es el taller que estás dictando ahorita, quería como que revisar el recorrido, ¿no? Lo que te ha traído hasta aquí. Porque primero yo recuerdo que en el año 2020 hiciste Paroxista con Espacio Libre. 7:59 en la ciudad. Probablemente la misma hora en el campo. Pero el sonido de los aplausos agonizando nos recuerdan que la cuarentena ha terminado. ¿No? Fue en 2020 más o menos en el mes de febrero. No, Paroxistes, abril es exactamente un mes después de la pandemia, de que nos obligan a encerrarnos, ¿no? Un mes después de la cuarentena. Y luego de Paroxista creo que no han parado de hacer este tipo de producciones, ¿no? Porque luego de Paroxista fue el taller de imágenes paganas, luego vino Caja Negra y a partir de ahí todo lo que han trabajado estos años en sí con Espacio Libre ha sido lo que denominan y veo que le dicen audioficción o teatro para audífonos. Me parece un nombre bien bacán. Explícanos un poco de qué trata este término y también de qué iba Paroxista. Todo comienza, como te decía, a partir del encierro, ¿no? No podíamos hacer teatro porque el teatro obliga a que haya público presente y actores en el mismo lugar. Y precisamente esa idea de convivir en el mismo espacio, es decir, estar con extraños, era lo que estaba prohibido. Entonces, la gente de teatro tuvo que inventarse formas, algunos optaron por el video y nosotros, en cambio, eh, principalmente por una experiencia que yo había tenido con la radio y con la ficción radial, es que nos mandamos por ahí y al mes de haber sido encerrados por Vizcarra, apareció Paroxista, ¿no? Todo esto también está vinculado a la obra que mencionabas, traumática, que es Horizonte de Evento, porque en el diciembre último a ese año nos invitaron a una radio en donde los locutores, escuchando que éramos un grupo de teatro, nos habló de la ficción radial. Entonces ahí quedamos en el famoso, bueno, hablemos, ¿no? Proyectos así a futuro que nunca ven la luz. Creo que la pandemia nos dio el tiempo, la oportunidad, nos parecía que el audio hablaba con más facilidad por las condiciones de internet. Comenzamos a trabajar con gran parte del elenco de Horizonte de Evento. Tomamos una serie que se llamó Paroxista, radioteatro serial o podcast teatral, y que tuvo 15 episodios oficiales. Y después hicimos unos bonus track a suerte de episodios apócrifos que ocurrían a la par de la historia principal. Pudimos invitar a compañeros que no participaron de la saga oficial. Termina eso y ahí nomás, claro, ya estaba dando este taller que tú mencionas, Imágenes Paganas, creo que es un taller de escritura, de dramaturgia, que podía funcionar para ficción sonora o algunas personas han hecho las piezas que escribían ahí en video y otros incluso han ganado algunos concursos, qué sé yo. Pero el asunto es que era escritura que podía servir para un montón de soportes no exclusivos para el audio. Lo siguiente del proyecto de audioficción era un proyecto de capacitación para podcast de ficción, porque el podcast está muy asociado a la idea informativa, ¿no? A la conversación, la entrevista, o en todo caso a la no ficción. Pero a mí personalmente me interesaba mucho indagar la ficción alojada en Internet y ahí nace este título, ¿no? Que nosotros nos gustó un montón, ¿no? Que era precisamente como el teatro, no solamente nosotros, sino un montón de colegas del país y del mundo habían optado por el audio antes que por el video. Sí, Catálogo, del todo quinto esto. encuentro del Barranco, 2 semanas haciendo el catálogo, creo. Estaba esta de Sergio Velarde, creo que la hizo Sergio Velarde de Susurros en la Oscuridad o Susurros en la Noche. Sí, susurros en la web. Bueno, estaba Paroxista también entre ellos, había un proyecto que era de cuentos peruanos.
Sí, ahí habían varias cosas interesantes. ¿Habían empezado a surgir estos proyectos desde, tú crees, desde antes de la pandemia o a propósito de la pandemia y a propósito también del trabajo de Espacio Libre con Paroxista? ¿Crees que hubo ahí cierta influencia? En todo caso fue motivador, ¿no? Las condiciones de la pandemia y la experiencia de paroxista. Porque, como te decía, mi experiencia anterior vinculada a la radio, yo estudié comunicación también y me interesaba mucho la radio. La radio de locutor, la radio de conversación. Y como la radio hace años ha sido un medio que estaba medio cayendo, eh, pensemos que las radios hoy tienen un canal de televisión, ¿no? Y tú ves ese canal a gente sentada en la cabina de Sentar en locución, cabina ¿no? con sus audífonos y sus Con micrófonos. sus audífonos y es un video, ¿no? Entonces, no lo entiendo, ¿qué necesidad hay de ver esto? Pero bueno, existe eso. Quiere decir que el video es una gramática muy poderosa en este momento. Pero la radio, en todo caso, en mis tiempos de estudiante, estamos hablando antes de 2010, no vendía mucho. Y yo lo probé en un montón de lados, ¿no? En todas las radios donde trabajé. Y comenzó a aparecer, dado que yo ya hacía teatro, las propuestas de ficción. También ha habido un montón de ficción, pero no exclusiva, ¿no? Han tenido pequeñas participaciones, no sé si tú recordarás el programa de Carlos Galdós, donde él tenía estos sketches en donde hacía de su mamá, ¿no? Pero no se desarrollaba, ¿me entiendes? Era como pequeños commodities dentro de un momento de un programa. Y siempre rechazaron los proyectos, ¿no? de ficción. Entonces tenía ahí una experiencia que no parecía no tener salida y en la pandemia fue la que nos permitió sacarlo adelante, ¿no? Conversando con los compañeros del elenco, eh, no es hasta que ellos escuchan que confían que el proyecto podía ser chévere. Ellos me decían, bueno, nosotros pensábamos que iba a salir una cosa ahí, nuestras voces y al fondo unos ruiditos, ¿no? Pero cuando lo escucharon fue muy emocionante para todos, ¿no? Y por lo pronto en esa primera saga circuló muy buena onda, casi que nos salva la pandemia porque estábamos ocupados, porque había textos que ensayar, ideas que desarrollar, qué le va a pasar a este personaje, la gente escribía. eh, y en ese sentido, un poco lo que decías, ¿no? Si es a partir de este momento o había una experiencia previa. Yo creo que el momento fue lo que prendió, pero activó una serie de cosas que venían atrás, entre ellas estas que te cuento, el hecho de que hayamos sido un grupo que ya nos conocíamos, que veníamos de hacer una temporada eh, con Horizonte de Evento y que teníamos una experiencia de las series antes que la alojada en streaming. La productora tenía tres episodios ya listos mientras se estrenaba y tenían que ir corriendo, verificando qué personaje, qué situación funcionaba con el público, ¿no? Entonces, un poco esa idea a nosotros nos interesaba y fue la que nos acompañó. Y ese es el caso concreto de Paroxista. Y para hacerlo Eh, creíble, creo, porque, o sea, tienes que hacer el sonido golpean a alguien, a alguien en la cara y el efecto de sonido es distinto a si golpean una pared. por Y los supuesto. pasos, el crujido de una rama suena distinto al crujido de un hueso, ¿no? Entonces también es hacerlo creíble y verosímil, creo que de la misma forma como se trabaja la imagen, ¿no? Aunque la imagen en el teatro no necesariamente tiene que ser verosímil, pero el espectador tiene que creérsela. En principio, la propuesta inicial fue que este era un serial de serie B, ¿no? Este concepto con el que se le denominaba a las películas de bajo presupuesto en la Plaza de época de las grandes productoras en el cine, ¿no? Pero la idea de clase B, no solamente en esos términos, sino que fue el terreno de libertad para los genios, ¿no? del cine. Y eso fue muy bacán. A mí me parece que fue una gran enseñanza por pronto para mí. Yo lo disfruté mucho, aprendí un montón, entiendo que los compañeros también. Eh, eso. Y la velocidad con la que teníamos que entregar los episodios también ayudaba, ¿no? Es muy parecido a cómo se producían los seriales antiguos. El serial de
Y siempre hay algunos ejemplos que me vienen a la cabeza cuando se menciona la palabra serial, ¿no? Por ejemplo, el serial que había de Flash Gordon, papá le gustaba bastante. Y también la referencia inmediata que se me viene es esa historia típica que se cuenta siempre sobre Orson Welles cuando hace el serial de la Guerra de los Mundos y que todo el mundo termina creyéndoselo y gran parte de la gente que vivía en esa ciudad empiezan como que a rayarse y a pensar que realmente han llegado los alienígenas, ¿no? Claro, o sea, pero ahí pasa una cosa, que es que la gente se estaba enfrentando por primera vez eh, a la ficción en su casa, ¿no? Ujú. A la ficción actuada. O sea, esto es bien loco, porque nosotros estamos en una, cuando se piensa en el futuro, si es que sobrevive la raza humana, nosotros vamos a pertenecer a una época que nació entendiendo que en su casa, ¿te acuerdas cuando eras niño y te decían, no, detrás de la pantalla están los actores? ¿Te acuerdas ese tipo de chiste que solían hacer las tías, los abuelos, ¿no? Bueno, imagino que en un momento, en primeros años, la gente cuando se encuentra con esos objetos debe haberlo pensado de verdad. Y la ficción, entrando al hogar, entra primero por la radio. Y la radio tenía una cosa que era que tú ponías la emisora y te sumabas a lo que había. Entonces, ¿por qué digo esto en relación a lo de Wells? Porque Wells presenta, ¿no? Vamos a recrear el inicio de la Guerra de los Mundos, ta, ta, ta. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived.